Vamos a agradecerles la presencia tanto a quienes están aquí de manera presencial o a quienes están de manera remota por concurrir a este que es el primer curso teórico-práctico de Derecho Animal que está brindando el Colegio de la Abogacía. El objetivo de este curso justamente es brindarles la formación en los nuevos paradigmas del derecho animal y de la perspectiva animalista para que puedan ejercer de una manera adecuada, ya que en realidad en la currícula de la mayoría de las universidades no se encuentra todavía ingresado el derecho animal, ¿cierto? Y también para hacer la difusión de lo que es el derecho animal. Así que bueno, muchas gracias por estar, y el día de hoy vamos a ir trabajando sobre el módulo 1, que justamente, cuando la filmina, vamos a abordar sobre el derecho animal y los orígenes, la ética animal y el antropocentrismo. Me parece que no me estás compartiendo. ¿No? Sí, acá, pero... no. Problemas técnicos. Claro, sí. Si no, van a poder funcionar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces nos vamos a preguntar ¿qué es el derecho animal? Y para llegar a una respuesta, primero vamos a hacer un recorrido, un viaje, diríamos, a través de la historia, en lo que es la relación que se dio entre el animal humano y el animal no humano, y cuál es la consideración jurídica que se le fue dando a lo largo de la historia. Para ello, primero vamos a sumarnos a la prehistoria y ver que en esa relación, en esa primera relación del hombre, encontrábamos una relación de subsistencia. A todo esto nosotros tenemos que visualizar ese ser humano que era nómade y donde su primer acción o actitud fue la de depredación respecto a los animales no humanos, ¿cierto? Esa depredación que se visibilizaba a través de la caza, de la pesca, de la recolección de los frutos, de una necesidad para esa misma subsistencia de aprender de lo que serían faunísticos, ¿no? Esos recursos naturales. Luego vamos a volver sobre esta teoría de recursos naturales. Entonces, en esta relación de subsistencia, los animales eran producto de la alimentación de los seres humanos, también del abrigo, debido a la caza también utilizaban las pieles de los animales, y también las partes óseas para la confección de esas armas, y también para la confección de lo ornamental. Posteriormente, vamos a tener que en el avance, ya podemos situarlos en lo que es el neolítico, vamos a ver que el hombre comienza a asentarse en determinadas poblaciones, y va a surgir también esa necesidad de organizarse en poblados, y también de organizar su forma de producción, ¿no? Aparece la ganadería y la agricultura. Y aparece, como ven ahí, otra palabra que vamos a poner, la domesticación, ¿no? Esa domesticación que viene del latín de domesticus, que es referente a la casa. Y también, obviamente, relacionada a lo que es dominación, a lo que va a ser control. Esta domesticación que el ser humano va a realizar desde estos tiempos remotos sobre los animales no humanos, va a implicar una modificación desde fisiológica hasta de comportamiento sobre los animales. La percepción de que los animales no humanos eran parte de su entorno, la podemos encontrar en las pinturas rupestres, donde bien se ven esas actividades y ese rol que le daban en la vida de los seres humanos, ¿no? Luego tenemos que recorrer desde Egipto, donde vamos a tener una visión teológica. ¿Qué significa esto? Que la relación humano y animal no humano va a estar centrada
en conceptos de lo sagrado. Porque determinados animales eran para ellos considerados sagrados, como podrían ser el gato, que era el protector de las casas. Otros representaban, en el caso del gato también representaba acá, la vemos a la estatua de Bastet, la diosa del amor, de la protección, y entonces tenían una protección, pero no una protección jurídica por la cuestión del animal en sí, del cuidado que debían tener, sino una protección que le daban por esa divinidad que representaban, y a la violación de esa protección, evidentemente había graves penas, pero todavía estamos lejos de la protección por el animal humano. Ya en Grecia vamos a ver que aparece Pitágoras, que es considerado el primer filósofo de los derechos de los animales. Pitágoras le va a considerar que los animales no humanos tienen un alma, y esa alma va a decir que es similar a la de los humanos. En ese caso, lo que va a decir es que esa alma puede ser tanto inmortal como producto de la reencarnación. Pitágoras se va a oponer a toda la matanza que ocurría en aquellas épocas, no solamente para los animales humanos, sino para los rituales religiosos que ocurrían. Y también él se va a destacar porque llevaba una vida en que su alimentación era vegetariana. Pero en realidad, en el resto de Grecia vamos a encontrar lo que es el antropocentrismo. ¿Qué significa el antropocentrismo? Que el hombre va a ser el centro de todo, tanto de las normas como de las formas de vida, ¿no? Todo va a pasar por el hombre. Y así encontramos a los sofistas, que en base a esas retóricas que realizaban por Atenas, iban a llevar a su reflexión sobre el hombre y la polis. En cuestiones de estas, iban a separar al hombre de la naturaleza, de manera que van a decir que el hombre es superior a esa naturaleza y que además solamente va a obedecer a sí mismo o a Dios. La polis entendida como sociedad. ¿Por qué esto? Porque vamos a encontrar que en estas reflexiones se quita la visibilización a todo lo que es la naturaleza y por ende a los animales no humanos, vamos a encontrar a Sócrates, quien va a analizar, va a tomar todas estas cuestiones que están diciendo y va a establecer un orden jerárquico social, donde va a tener en un eje principal va a estar Dios, luego va a estar el hombre y posteriormente van a estar los animales no humanos. De manera que el animal no humano queda supeditado al hombre. Y en esta cuestión de estar supeditado también está la cuestión de la propiedad. El animal humano va a ser de propiedad del hombre. Sócrates lo que va a decir es que el hombre es superior porque puede aprender, y que este aprendizaje justamente, recordemos que la reflexión iba a ser toda sobre el hombre y la polis, el hombre va a aprender a través de su relación con otros hombres en la sociedad y no en la naturaleza, que el hombre de la naturaleza no puede aprender nada. Vamos a encontrar en este mismo sentido a Platón. Platón, si bien no va a darle a los animales no humanos la categoría de sujetos de derecho, vamos a ver que él va a establecer una culpabilidad. Va a decir que los animales que acarrean la muerte de los seres humanos son culpables. Y esto se ve manifestado en el tribunal del Prytaneo, que era, quizás recuerden, cuando estudió el primer año, era un tribunal donde se juzgaba tanto a las cosas como a los animales si acarreaban la muerte de un ser humano. Pero nada de darle esa sintiencia que luego vamos a ver que vamos recuperando. Luego tenemos a Aristóteles, que en el mismo sentido va a hablar de la superioridad del hombre. Y en este caso, él lo que va a marcar es que el hombre tiene esa capacidad de discernimiento, de poder realizar un aprendizaje, mientras que el animal no humano es considerado un ser irracional. Y el ser irracional quedaba también bajo el dominio
del hombre y para la satisfacción del hombre. En cuanto a la filosofía estoica, que se va a extender tanto por Grecia como por Roma, vamos a ver que en esta filosofía, donde se va a ver una estructura racional del universo y donde van a poner el eje en la causa y efecto. ¿Y en qué? En la mente del hombre, que la mente del hombre lo podía controlar todo. Entonces, al darle esa prioridad a la mente, van a hablar de que los hombres conforman una comunidad racional, que va a ser el eje justamente de esa sociedad. Y de esta comunidad racional va a desprenderse que quedan por fuera los animales no humanos. A todo esto van a decir que la ley natural, si bien va a comprender a todos los seres vivos, es justamente el hombre, por ser un ser racional, quien puede controlarla y utilizarla a su favor. En Roma vamos a destacar, también como antecedentes de este recorrido histórico, la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas va a hablar de los animales no humanos, pero también dándole esa categoría de cosas. En este caso vamos a encontrar referencia a normativas donde los consideran elementos de trabajo, o como actores de daño, donde van a ser responsables sus propietarios. También no estamos saliendo de esa categoría de cosas. Y el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, si bien podemos considerar que trata sobre el interés de los animales no humanos, en un concepto, que se los voy a leer, que dice el derecho natural, es aquello que es dado a todos los seres vivos y que no es propio del hombre. Entonces, si nosotros llegáramos a tomar esta máxima o esta cita que encontrábamos dentro del Código de Justiniano, podríamos pensar que está equiparando a los animales no humanos de los animales humanos, ¿no? Pero, llevado a lo que era la actividad de Roma, a la verdadera vida que se llevaba en Roma, no solamente donde aquellos que no eran ciudadanos romanos eran considerados esclavos, vamos a ver que el lugar que le dan a los animales humanos era un lugar realmente dado en una cosa a la que hacían un uso y un abuso extremo, como era utilizarlos en las matanzas que se realizaban para los cristianos, dentro de lo que ellos consideraban los juegos o las diversiones que se daban en los circos o en los anfiteatros. Dentro de este marco también realizaban la captura de animales salvajes para verlos en sus luchas y así realizar las apuestas. También la captura de prisioneros, donde iban a hacer alimentos y a la vez castigo de los animales no humanos. Y determinados juegos que por ahí nos van a remontar a lo que son las hípicas, ¿no? No quiero compararlos, pero bueno, en los romanos también había carreras de caballos, donde iban con los carros, ya sean de 2 o de 4 caballos, y en realidad la finalidad era a muerte tanto de los romanos como de los animales que llevaban la carga, ¿no? Y otro factor que a lo largo de la historia tenemos que considerar y que nos va a estar marcando digamos, como un sello a lo largo de todo el recorrido, que incluso aún hoy es controversial, va a ser la Biblia, porque la Biblia va a traer un concepto teológico de dominio sobre el animal no humano. En este sentido, vamos a ver que en uno de sus capítulos, en el Génesis, nos va a hablar sobre la historia donde Dios le cede a Adán la facultad no solamente de nombrar a los animales, sino también de un dominio total sobre ellos. Vamos a ver a lo largo de toda la Biblia una jerarquía donde Dios va a crear al hombre a su imagen y semejanza,
donde va a tener no solamente la capacidad intelectual, la capacidad volitiva y los sentimientos a su semejanza, dejando por afuera a todo lo que es animal no humano, y además instando también en determinados rituales a realizarles el sacrificio y a consumir la carne. Entonces, la preponderancia y lo que va a impartir la Biblia va a ser muy importante, especialmente en lo que es la Edad Media. Ahí justo no se ve, pero por arriba dice Edad Media. La Edad Media va a estar atravesada justamente por el cristianismo. El cristianismo que va a otorgar a ese hombre la razón para que pueda elegir a voluntad los diferentes caminos de seguir los designios de Dios. En la Edad Media no vamos a tener grandes avances científicos porque no se buscaba una verdad científica, ¿cierto? Y lo que vamos a tener es las concepciones de lo que serían dos santos. Uno de ellos sería San Agustín, que va a marcar que el hombre tiene la capacidad de conocer, la capacidad volitiva y la capacidad de amar. Capacidades que en los animales humanos no estaban. Por lo tanto, volví a remarcar esa subordinación que había en esa época. Lo que va a ser tomado también por Santo Tomás de Aquino, que va a decir que el hombre es superior por tener lenguaje, por tener su inteligencia, su posibilidad de elección. Y en la Suma Teológica va a ser en varios de sus puntos o de sus capítulos, va a remarcar que en realidad no importa lo que el hombre haga con el animal bruto, lo define así, con el animal bruto, por la cuestión de que el animal fue dado por Dios y que Dios no le está pidiendo, no le pide que rinda cuentas sobre ese uso o abuso que haga de los animales no humanos. Y en consonancia con todo esto se da una característica en la Edad Media, que yo la representé, encontré uno de los testimonios de los libros de aquella época, que era que se hacían juicios a los animales que para ellos eran considerados como apestosos o como que estaban poseídos. En este caso, era un juicio que le realizaban a un cerdo, donde se reunían para quitarles el espíritu y juzgarlo por determinadas actividades, y las sanciones que le hacían eran la discriminación, la degradación social que realizaban y las mutilaciones en la parte de la sociedad, ¿no? Realmente, cuando recorremos la historia de este vínculo animal-humano y animal no humano, vemos que han habido algunas variantes rayadas en lo que la misma humanidad, ¿no? Nos tenemos que horrorizar. Pero bueno, es parte de la historia y tenemos que reconocerla, aprenderla para saber la importancia que es que hoy podamos estar acá hablando del derecho animal. Y bueno, ahora viene San Francisco de Asís, que viene a poner un poco de calma a lo que estamos hablando, porque nos va a traer la revalorización del hombre y la naturaleza. San Francisco de Asís va a propugnar una ética de la compasión, donde él va a decir que realmente debe volverse la mirada, ya sea a los pobres, y salirse, trascenderse del bienestar para ir a ayudar al resto de las personas, ¿no? Para San Francisco de Asís va a predicar el amor a todas las especies y justamente va a llamarlos a los animales hermanos. En el caso de San Francisco de Asís viene como a marcar un corte en este cristianismo que venía a ser tan desfavorable para la mirada y para la relación que había entre los animales humanos y los animales no humanos. Bien. Y yendo a la modernidad, vamos a centrarnos en la modernidad, pensemos que estamos en una época donde la razón va a ser lo principal, donde vamos a tener el humanismo, el capitalismo,
el auge de las comunicaciones, la formación de los nuevos estados, ¿no? Y en esta época vamos a tener dos pensadores que van a influir, que uno va a ser René Descartes, quien va a decir, centrándose en la razón, que la mente es una sustancia que posee el hombre, el ser humano, que lo conecta al espíritu divino. Y que por ende, al no tenerlo los animales no humanos van a ser autómatas, sin alma, autómatas sin voz, autómatas sin conocimiento y sin autopercepción de sí mismo. Por lo tanto, va a decir que no merecen una consideración moral. En este caso, también vamos a tener que va a señalar esta subordinación y uso, no control. A todo esto va a aparecer Luke, que era en su libro Pensamientos acerca de la educación, que va a hacer una crítica a esta época, pero no una crítica, va a criticar que la crueldad que en estas épocas se cometía contra los animales no humanos, pero no lo va a criticar por la cuestión del animal no humano en sí. No va a decir, no cometa estos actos de crueldad porque es un ser que siente, es un ser que merece respeto. No, lo va a decir que deben controlar esta crueldad porque va a influir en la ética de los niños. En la ética de los niños porque pueden llegar a replicar estas brutalidades, dice, en sus interacciones. Así que, aun cuando estamos hablando de un control, no es por el animal humano en sí, sino por el mismo hombre. Y en ese mismo sentido, Kant también va a hablar de que si hablamos de un derecho moral o de una consideración moral, debemos basarnos en la razón. Otra vez, habla de la razón, por lo cual considera que los animales no humanos que no tienen razón son máquinas. Por lo tanto, no debe haber una consideración moral al respecto, pero va a tomar de Luke sobre la crueldad y va a decir que no debe ser crueles con los animales por el bien en sí mismo de la humanidad, ¿no? Por esa categoría de que ellos mismos se veían que algo estaba pasando en su formación o en su razón al hacer semejantes brutalidades, pero no por la mirada de que el animal no humano sea un ser vivo. Y en esta época llega la Revolución Francesa, que nos va a traer realmente la instalación del protagonismo del hombre en estos tiempos. En el protagonismo de que el hombre va a ser quien va a diseñar sus propias estructuras sociales, sus propias estructuras políticas, y en este conformar que van a ser también sus propias leyes, unas leyes que las van a realizar por y para el hombre. Entonces, lamentablemente en esta época donde va a aparecer una ética laica, porque ya la religión va quedando aparte, vamos a ver que la Declaración del Hombre y los ciudadanos, al instalarse y al ser proclamada, va a implicar el corrimiento de toda mirada hacia el resto de la naturaleza. Así que bueno, esta es una época donde queda bien en claro que el hombre va a ser el protagonista y el resto de los seres vivos quedan totalmente descalificados, ¿no? Más allá de lo que significa para nosotros semejante declaración, para lo que es la mirada del derecho animal, es otra dejarlo en suspenso. Ya en el siglo XVIII vamos a empezar a encontrar unos nuevos aires que van a ir vislumbrando lo que va a ser el derecho animal. En este caso aparece Jeremy Bentham, que es el fundador del utilitarismo, y que va a reivindicar la consideración moral de los animales no humanos. Jeremy Bentham se va a basar en el interés de los animales no humanos, en que tienen los animales no humanos intereses que son iguales a los de los
los seres humanos, ¿no? ¿Y qué va a decir él? ¿Por qué utilitarista? Porque va a decir que el bien moral es aquella opción donde es la maximización del bien en relación a la mayor cantidad de personas. O sea, algo va a beneficiar a un mayor grupo, entonces eso está bien moralmente. Por eso lo de utilitarista, ¿cierto? Pero lo bueno que nosotros tomamos es el hecho de que va a hablar que cuando se produce una acción hay que ver el interés de todos. Y ese interés, como eje, va a tener el sentir, ya sea de los animales no humanos como de los animales humanos. Entonces va a ser el primero en mencionar que los animales no humanos tienen un interés que va a estar dado. ¿Por qué? Por la capacidad de sufrir o no. Entonces ya no nos vamos a preguntar si el animal humano tiene razón o tiene amor. Nos vamos a preguntar si tiene el animal humano capacidad para sufrir. Y en esta época va a surgir Charles Darwin, que va a marcar un quiebre con todas estas doctrinas y con todo lo que venía especialmente con el cristianismo, porque va a ser quien va a declarar que el ser humano proviene desde su evolución, desde los orígenes, proviene de un animal similar a lo que sería el mono. Todo esto va a ocasionar una gran revolución en lo que eran los medios cristianos, los filósofos que tenían una tendencia hacia el cristianismo y que se van a oponer y lo van a refutar y van a considerar que esto era una blasfemia que lo dijera. Pero él, lo interesante que marca es que va a decir que la diferencia de las facultades mentales entre el hombre y los animales superiores es una diferencia que se da en cuestión de grado y no de tipo. Es decir, que tienen las mismas facultades mentales, solo que en diferentes grados. Entonces, Charles Darwin nos va a traer este nuevo componente, esta nueva visión sobre los orígenes de las especies. Bueno, y tenemos ya en las décadas del 70 y del 80 lo que van a ser, digamos, los símbolos de las personas, símbolos de este derecho animal, porque van a ser los que van a sentar las bases, ¿cierto? Vamos a encontrar primero a Peter Singer, que nos va a traer en su Liberación Animal. Él va a hablar no tanto de los derechos de los animales humanos, pero sí del respeto a los animales humanos. Y nos va a traer un concepto que es muy importante para todo lo que es el derecho animal, que es que los animales son seres sintientes. Y cuando hablamos de que son seres sintientes, vamos a decir que tienen esa capacidad de sentir placer y de sentir dolor. Entonces, lo que él va a marcar es que los animales no humanos tienen que tener una consideración moral por la cuestión de que son seres sintientes. Y va a traer además otra importancia de la que va a señalar es que va a hablar del especismo. Y va a hablar que el especismo es la discriminación hacia una especie, o bien la discriminación por no ser de la especie humana. Entonces, Peter Singer va a ser una de las principales personas que va a centrar el derecho animal y va a traernos estas palabras que la tienen que recordar bien, seres sintientes, ¿no? Los animales no humanos pasan a ser seres sintientes. Y tenemos también a Tom Regan, que es considerado el padre de la ética animal. Porque Tom Regan nos va a traer también otra palabra, otra categoría que es importante considerarla, que es sujetos de vida. ¿Qué es lo que va a decir? Él va a defender el valor del animal no humano por sí mismo y también esos derechos morales que tiene y que le corresponden, ya él va a instalarlo en otro plano, y al hablar de sujetos de vida, va a decir que es porque tienen un mínimo de conciencia y además porque tienen
una percepción, una autoconciencia que va a enriquecerles su vida. Si ya no está hablando solo de un interés, sino también de esa autopercepción que es importante a lo que hace la consideración. Vamos a ver después cómo esto se va a plasmar en una norma. Y otra cuestión importante que va a decir Tom Regan es que no es lo malo como lo tratan al animal, sino que lo malo es el sistema. ¿A qué se refiere con esto? Se va a referir a que es el sistema porque el sistema los considera a los animales no humanos como un recurso del cual se puede apropiar y usar. Entonces ya la postura de él va a ser mucho más fuerte, tratándose en esa consideración que debe hacerse a la autoconciencia que tiene como sujetos de vida. Y Joel Feinberg, ya en los años 80, nos va a traer un paralelismo que puede parecer muy lógico, pero bueno, también en aquellas épocas necesitábamos pensadores que pudieran plasmarlo o decirlo, ¿no? Que es también un poco eso que el avance del derecho se produce a través de que nos animemos a explicar nuestras teorías, ¿no? Y él va a hacer un paralelismo de los animales no humanos con los niños y las personas con capacidades especiales. ¿En qué sentido? Va a decir que los animales no humanos no pueden ejercer por sí mismos o accionar el derecho, pero esto no significa que no detenten el derecho, sino que debemos hacer un paralelismo con los niños y las personas con capacidades especiales, de manera que puedan ellos también, a través de sus representantes y de sus abogados, plasmar el derecho y reclamarlo. Entonces, el papel que cumple John Feinberg nos va a cerrar todo lo que es esta petición, ¿cierto? Y tenemos ahora sobre el proyecto, les voy a pasar un videito ahora que es chiquitito. Tenemos el proyecto Gran Simio. El proyecto Gran Simio va a aparecer en los años 90. Sí, ahora le llamo para. Sí, porque explico esto y vemos el videito. Para no hacer lío y no desconectar. Gracias. No, por favor. El proyecto Gran Simio va a tener por objetivo realizar el reconocimiento del igualitarismo moral porque ahora quería pasar un video, se llama Proyecto Gran Simio. Mientras sigo aplicando. ¿No querés pasar? Sí, mientras, si no, déjamelo en el... Sí, en el pendrive. Sí, ahí es el explorador y lo buscamos. Es donde yo tenía que traer las naranjas. Que me falta mirando desde el sur. Mientras se llama igual así, mientras les sigo comentando de este proyecto Gran Simio, que tiene por objeto lograr el igualitarismo moral de los simios, de los grandes simios, que cuáles son ellos, el chimpancé, el orangután, el gorila. ¿Y por qué? Por tener una inteligencia similar. Sería proyecto Gran Simio. Y esto es muy importante, porque luego vamos a ver, la semana que viene, cuando hablemos de la jurisprudencia, que el proyecto Gran Simio tiene mucha influencia en lo que fue nuestra jurisprudencia y lo que serían los fallos y las declaraciones que se realizaron sobre, por ejemplo, la chimpancé Cecilia. Y tenemos que ahí, pudieron ver la foto de lo que es Johnny. Johnny actualmente es un chimpancé que se encuentra en el zoológico de Luján. Perfecto. John, lo paré, sería... Claro, lo quería... Bueno, vamos a... Sí, pasarlo y después lo... Sí, veamos y después les sigo hablando de Johnny.
Así evitamos. Sí. 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 Y el audio se comparte, ¿no? De los humanos y conseguir derechos para los animales de manera revolucionaria. Los humanos somos animales, pero ¿nos consideramos animales? El proyecto Gran Simio nace para acercar las líneas que separan a los simios de los humanos y conseguir derechos para los animales de manera revolucionaria. Hablamos con Paco Cuellar, secretario general y delegado en la Comunidad Valenciana, sobre el proyecto. Compartir. Sí. Sí, a mi parecer, creo que cuando se está creo que se abre para la pregunta. Residencial, ¿no? Los humanos somos animales, pero ¿nos consideramos animales? El proyecto Gran Simio nace para acercar las líneas que separan a los simios de los humanos y conseguir derechos para los animales de manera revolucionaria. Hablamos con Paco Cuellar, secretario general y delegado en la Comunidad Valenciana, sobre el proyecto y sus objetivos. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. ¿Qué líneas que separan a los simios de los humanos? ¿Consideramos animales? El proyecto Gran Simio nace para acercar las líneas que separan a los simios de los humanos y conseguir derechos para los animales de manera revolucionaria. Hablamos con Paco Cuellar, secretario general y delegado en la Comunidad Valenciana, sobre el proyecto y sus objetivos. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. ¿Qué es el proyecto Gran Simio? Bueno, ¿qué son los simios? Yo quiero hablar siempre sobre todo de los humanos, ¿no? Y vamos a partir de que reconocemos de que los hombres humanos somos mamíferos, ¿no? Podemos a partir de ahí, ¿no? Los humanos somos animales mamíferos. Dentro de los mamíferos hay varios tipos. Los mamíferos que tienen alas se llaman murciélagos, son quirópteros. Los que tienen aletas son cetáceos. Los que tienen pezuñas son ungulados. Los que tienen dedos son primates. Por lo tanto, los humanos somos mamíferos primates. Dentro de los primates hay un grupo de primates que se caracterizan por tener el pecho dorsiventralmente comprimido, debido a que se desplazan por las ramas por debajo, colgándose de ellas, ¿no? Los humanos somos simios y somos grandes simios. La ciencia se preguntaba que si estos son los grandes simios, ¿cuál era nuestro pariente más cercano? ¿El chimpancé o el gorila? Entonces se recurre a la genética. La genética es una ciencia que te dice que los genes son únicos y exclusivos para cada ser vivo. Y se hizo esa prueba genética y la respuesta correcta era que el pariente más cercano del hombre era el chimpancé. Pero durante esa investigación se encontró una sorpresa, porque esta diferencia que pensábamos que había tan grande entre los humanos y los chimpancés es realmente de un 1%. Y de repente nos encontramos con que cuando pensábamos que éramos el único homínido que quedaba vivo, los gorilas, chimpancés y los orangutanes son también homínidos, como lo puede ser un hombre neandertal y un homo habilis, etc. Entonces, ¿cómo tratamos, cuando hemos descubierto que en definitiva, para hablar coloquialmente, un gran simio, o sea, un chimpancé, no es más que una especie de hombre prehistórico? Y ahí nos encontramos con un dilema. Si encontrásemos un hombre de neandertal, ¿lo consideraríamos animal o lo consideraríamos persona? En cualquier caso, homínido. Homínido, exactamente. Entonces, el proyecto Gran Simio lo que trata es dos cosas. Por una parte,
reconocer la parte que tenemos nosotros de animal, que nos hace a los animales, y otra cosa es que reconocemos a los grandes simios como homínidos y queremos que se les trate como homínidos. Esto significa que, bueno, yo sé que un hombre neandertal a lo mejor no sabe lo que es tener el derecho al trabajo o el derecho al voto, pero sí que puede tener reconocimiento de lo que es el derecho a la vida. Por eso reclamamos para ellos 3 derechos básicos: el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a no ser torturados. ¿Qué historia tiene el proyecto Gran Simio en el Estado español o en el territorio? El proyecto Gran Simio fue una idea de Paola Cavalieri, que es una filósofa italiana. Ya sabes cómo funciona el tema del feminismo muchas veces, ¿no? Que muchas veces una mujer tiene una gran idea, porque el proyecto Gran Simio está lleno de mujeres. Tiene una gran idea y muchas veces tiene que irse a Peter Singer, que es un gran filósofo, para que le apoye en su libro, en sus ideas. Y muchas veces nuestro libro, que está agotado en sus ediciones, nos han pedido muchas veces reeditarlo, pero Paola Cavalieri no quiere saber nada del proyecto Gran Simio porque se ha cabreado de que siempre el protagonismo se lo lleven siempre los hombres, ¿no? Es lo que suele pasar, ¿no? Pues surge de ahí, de esa idea, y surge incluso varios años antes del descubrimiento que yo te acabo de decir, porque si hubiese sido después, en vez de llamarnos Proyecto Gran Simio, lo hubiésemos llamado Proyecto Homínido, ¿no? Que hubiese sido un poquito más correcto. Y ahora estamos en una campaña para tratar de... Bueno, hay 2 cosas. Estamos en una campaña para que la UNESCO lo reconozca como Patrimonio de la Humanidad, que tenemos una entrevista con la presidenta de la UNESCO en París. Y ahora hemos conseguido un éxito en Argentina, porque una jueza argentina le ha reconocido a una orangutana y un chimpancé, le han reconocido como persona, porque su constitución lo permite, y han reconocido que son personas, y una vez que han reconocido que son personas, le han podido aplicar leyes humanas, y le han hecho un habeas corpus, que es una forma de sacar de la cárcel a un humano cuando se piensa, o a una persona, cuando se piensa que está injustamente metido en la cárcel, ¿no? Entonces esa aplicación de una ley humana a un chimpancé es única en el mundo, y va a conseguir que estos 2 grandes simios salgan en libertad. Los humanos... Ahora para poner otra vez la pantallita. Ahí pones compartir. No, compartir en el Zoom. Ahí. Todo el simio ya terminó ese que sale suyo. Compartir. Ahí lo Es. y ahora le pongo el maximizar. Perfecto. Vale, entonces, por eso mismo es importante lo que es proyectos grandes simios, por la influencia que tuvo en la jurisprudencia, y como ven, los fallos que hubo, que son los que vamos a ver en la semana que viene, somos pioneros en el mundo por las consideraciones que se vierten en esos fallos. De eso tenemos que estar muy orgullosos de las perspectivas animalistas que se está instalando en la jurisprudencia. Y bueno, ahora tenemos el caso del amparo que se presenta por la chimpancé Johnny del zoológico de Luján. También, por eso ahí les puse para que copien lo que es la página del proyecto Grandes Simios, porque cada tanto está bueno darle una vista, porque van contando qué es lo que está pasando con los simios, y por ende, con el derecho que se está reclamando para ellos, ese reconocimiento de sus derechos que tienen por ser similares a los seres humanos, ¿no es cierto? Y después tenemos a Gary Pensione, que como él podemos decir la característica que va a ser el primero en denunciar todo lo que son las leyes bienestaristas. ¿En qué sentido? En considerar que las mismas no respetan los intereses de los animales no humanos, sino los intereses de los hombres.
especialmente en aquellas que hacen referencia a todo lo que es a la salubridad, ¿no es cierto? Que no es que la hacen por un cuidado o por una protección del animal humano, sino por los intereses humanos de mantenerse ellos en sanidad. Lo que va a decir es que deben ser respetados y que van a tener el derecho animal, debe ser reconocido a ellos, y que muchas veces los intereses de los animales no humanos pueden entrar en conflicto con los intereses de los animales humanos, pero que respecto a esto no son los seres humanos quienes tienen que tomar la decisión. Si bien algunos pueden considerar que es una postura extrema, es muy interesante lo que va señalando respecto a las leyes bienestaristas, que la mayoría de las leyes que vamos a encontrar, incluso en el derecho internacional, es por el bienestar. Entonces, vamos a tener en este recorrido que hemos hecho sobre esta relación que se dio entre los animales humanos y los animales no humanos, vamos a ver cómo fue un colectivo, que podemos decirle así, el colectivo de los animales no humanos, es un colectivo, así como tenemos los colectivos que han sido discriminados en cuestiones de género, de raza, en cuestiones de religión. En este sentido tenemos un colectivo que por cuestión de especie ha sido segregado. Hemos visto lo que ha costado que se levantaran los filósofos a presentar estas cuestiones de los intereses. Y finalmente tenemos estas dos frases, que es palabras, que es la sintiencia y la conciencia animal, que van a regir nuestro derecho animal. ¿En qué sentido? La sintiencia, que era, como ya dijimos, esa capacidad de experimentar sensaciones de dolor y de placer. Y la conciencia animal, que va a estar reconocida en la Declaración de Cambridge de la Conciencia, que va a ser un manifiesto que se firma en el 2012. Respecto a esto, tenemos que decir qué es esta declaración que hicieron. Son 13 neurocientíficos que se reúnen y que van a analizar si realmente los animales no humanos tienen la capacidad de esa conciencia. ¿Y qué es a lo que van a llevar a cabo? Que sí, que tienen la conciencia, que es una conciencia que es similar a la de los animales humanos, y que además el proceso fisiológico donde se lleva a cabo la percepción de la conciencia tiene una estructura similar a la nuestra. Como es de palabras neurocientíficas, yo lo voy a leer porque es muy lindo cómo lo va a hablar. Dice así la declaración: la ausencia de un neocórtex no parece prevenir que un organismo experimente estados afectivos. Evidencia convergente indica que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados conscientes, así como la capacidad de exhibir comportamientos deliberados. Por consiguiente, el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros y muchas otras criaturas, incluyendo los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Esta declaración de Cambridge realmente es una joya porque viene de manera científica a ir respaldando lo que en los últimos tiempos va diciéndose sobre la conciencia, la autoconciencia, esa percepción que va a tener los animales del mundo y de su entorno. Entonces, acá puse 3 de los que van a ser las fuentes, digamos, del derecho internacional. Si bien no forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, si no están nosotros las consideradas en el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, pero hacen parte a lo que es todo el plexo del derecho animal, y que muchas veces las van a encontrar en las jurisprudencias donde se mencionan, ¿no?, como fundamento. Y tenemos ya en el año 1977 la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Esta declaración va a
a salir, digamos, de sus orígenes desde la Liga Internacional de los Derechos de los Animales. Y luego, en el 78, va a ser reconocida por la ONU y la UNESCO. Es una declaración que, pese a que es muy corta, porque son 14 artículos, va a ser muy contundente sobre la coexistencia que debe haber entre las especies, sobre el derecho animal, el derecho a la vida, y además algo que es muy interesante, que nos puede dar el marco cuando hacemos alguna presentación, va a hablar del biocidio, que sería, lo que sería para nosotros, ¿no?, el homicidio o la muerte de ese animal, que sería el biocidio. Se lo voy a leer, se lo he señalado. Acá. Muy interesante, el artículo 11 dice: todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. La verdad, muy contundente. Y también el artículo 12 va a remarcar y va a abrir el genocidio, va a hablar del genocidio animal, similar a los genocidios como nosotros conocemos, ¿cierto?, de los seres humanos. Va a decir, todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. Realmente la Declaración Universal de los Derechos de los Animales también es una joya, y bueno, nosotros ya en la próxima clase igual vamos a darles todas estas declaraciones en un PDF para que ustedes puedan tener, empezando, ¿no?, a formar su biblioteca del derecho animal. Y también les vamos a dar una información de la biblioteca, cuál es el contenido que hay hasta este momento, para que sigan ampliando. También tenemos la declaración de Toulon. ¿Qué es la declaración de Toulon? Es la declaración que va a conformarse en la Universidad de Toulon, justamente, donde se reúnen un grupo de juristas y de académicos, donde va a ser la respuesta a esa declaración de Cambridge de la conciencia animal, y donde los juristas, fíjense qué importante, ¿no?, porque hasta ahora nosotros vamos viendo que los inicios del derecho animal de alguna manera se va moviendo por los filósofos, pero bueno, muy bien que en esta parte es los juristas los que se reúnen y ellos declaran que los animales deben considerarse universalmente como personas y no como cosas, ¿no? El tan controvertido término persona, en esta declaración de Toulon del año 2019, los juristas se animan a utilizar que los animales no humanos son personas, ¿cierto? Considerando siempre que el término persona es una construcción jurídica, ¿no?, de atribución, pero muy contundente y muy importante. También es citada en varias de las jurisprudencias. Entonces, ya dado todo este recorrido, ahora sí podemos dar la definición de derecho animal como un conjunto de teorías, principios y normas cuyo fin es la consideración moral y la protección jurídica de los animales no humanos. Vamos a ver que este derecho animal, como ya dije, se percibe como nuevo, porque realmente pese a la historia larga de estas relaciones entre los animales no humanos y animales humanos, vamos a ver que el derecho es un derecho que se va instalando y se está instalando hasta este momento. Es más, nosotros como Instituto de Derecho Animal somos relativamente jóvenes, 5 años llevamos, y este derecho que se percibe como nuevo, vamos a tener que es un derecho autónomo, que es independiente de otras ramas, que va a tener sus propias características, va a tener sus propias normas, tanto del derecho público como del derecho privado, va a tener una universalidad en cuanto a normas internacionales, nacionales y principios jurídicos. Y además, el objeto, que es lo más importante que todos vayamos recordando, que el bien que protege es el animal en sí mismo, ya sea en su vida, en su integridad física, en su libertad y en otros derechos fundamentales. Ese es lo principal del derecho animal, es que el bien que protege es la vida misma del animal normal. Así que bueno, este es el recorrido para llegar a lo que es el derecho animal.
y el recorrido histórico. Así que bueno, les agradezco mucho que han prestado atención. Así que bueno, tenía una preguntita que iba a hacer, pero no sé si con la cuestión de internet. ¿Cómo no? Podés hacerla y si querés. Era, no sé si era un juego que es como un torbellino de ideas, pero si no lo hacemos la Pero lo podemos hacer y mientras lo vamos pensando con el café, porque no sé el café. Acá decía, interactuamos, era eso, interactuamos. La pregunta era, ¿qué asocias al derecho animal? ¿Por qué? Porque el derecho animal, en realidad, es muy joven, nosotros mismos estamos acá instalados hace poquito, pero es importante ver también qué es lo que uno tiene digamos, la estructura que uno tiene. ¿Por qué? Porque para trabajar en el derecho animal tenemos que deconstruirnos de todo, ¿cierto? Tenemos que deconstruirnos en el hecho de considerar eso como un par a los animales no humanos, en esa consideración moral que le damos. También un cambio de hábitos, que es muy difícil. ¿Sí? Yo me considero en eso que estoy en deconstrucción, y allí voy. Pero eso tampoco nos tiene que limitar. Es importante que todos, desde nuestro rol, de donde podamos estar, seamos conscientes de este derecho animal. Por eso era esta frase, que bueno, es de una link, que a ver si yo Creo que se puedo... puede abrir, sí. Sí. Cliqueamos. A ver, yo me gustaría poner, no me quiero hacer lío, por ahí lo podemos dejar para los que están en el Zoom. Voy a dejar de compartir. Dejo de compartir y voy a buscar el link para tirarlo en el grupo. No sé si podré. Y bueno, pero ya nos vamos, hacemos el break en el... Claro. Para que los colegas que están en el Zoom no se nos aburran, vamos a dejarles la tarjeta. Copiar. A ver si la puedo tirar acá. En el chat. Muy bien, están dando el presente. A los colegas del Zoom les invito a que entren en esta página y que puedan participar. ¿En qué consiste? Se les hace la preguntita que asocian con el derecho animal y nada más tienen que poner las 3 preguntas. Y entonces, tres palabritas, perdón. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Entonces, 3 palabras y después vamos a ver cuáles son las palabras que más nos conforman a todos en esto de ir creciendo en el derecho animal. Así que bueno, vamos a hacer un break y después vamos a seguir con el doctor Blasetti, que nos va a hablar de ética animal, y vamos a pasar unos videos que algunos son bastante fuertes, ¿cierto? Pero bueno, que también es importante ver estos videos porque hacen a lo que es la vida de la problemática y lo que está pasando realmente. Bueno, así que... ahora para hacer el break, porque yo no el problema porque estamos presenciales, claro. pero el tema es por contestar de manera virtual. Bueno, pues tienen 10 minutitos. Sí. 10 minutitos. Sí. No, pero simplemente no se desconecten y en 10 minutos. Estamos en el break. Vale. Le dejé una tareita a los chicos que Perfecto. a los colegas que están en el Zoom. Sí. Bueno, arrancamos la segunda parte. La idea, un poco antes de empezar esta segunda parte, y de alguna forma como introducción tardía, porque bueno, los momentos así de inicio siempre son un poco caóticos, es entender que el objeto de este pequeño cursito que estamos haciendo es iniciarnos en lo que es el derecho animal. En cuanto a derecho animal, nosotros ahora arrancamos con el tema filosófico, ahora vamos a hablar de una cuestión ética, y después ya la semana que viene vamos a hablar en pleno de la cuestión jurídica. En ese sentido, este instituto en particular, que como decía bien Carla, se inició hace 5 años,
tiene como perspectiva más que nada la cuestión jurídica. No intenta replicar ser un instituto de proteccionismo animal. Para eso están los institutos proteccionistas, para eso están otras cuestiones. Nosotros tenemos como idea trabajar la problemática jurídica del derecho animal y crear una incumbencia más que es la del derecho animal. Por eso también es cierto que se trata de un derecho particular que se está construyendo, que está construyendo su objeto, que está construyendo su lenguaje, y que también tiene una incumbencia específica. Así que bueno, dicho esto, como con fines ordenatorios un poco, vamos con el tema de la ética. Y de alguna manera también tiene su origen en la historia de este instituto. Este instituto arrancó, nosotros desde la Asociación Argentina de Bioética Jurídica, que está vinculada con la Cátedra 1 de Filosofía del Derecho de la Facultad de la UNLP, ¿no? de la Facultad de Derecho, de la Nacional, como le decimos, habíamos pedido autorización para hacer una jornada de bioética jurídica animal. Y de ahí, en su momento, el que estaba de presidente del Colegio de Abogados, en ese entonces del Colegio de Abogados, ahora el Colegio de la Abogacía, nos pidió, bueno, crear el instituto que de alguna manera tenía su correlato en la mayoría de los colegios de abogados. Ya digamos, veníamos un poco retrasados con esta temática. Entonces, no es casual y de alguna forma viene siguiendo esta mirada histórica que hoy nos contaba la doctora López, con el tema de que en este instituto también se arrancó por el derecho animal desde la filosofía y desde la parte de la ética, o sea, más precisamente de la bioética jurídica animal. Así que desde ese lugar vamos a charlar esta segunda parte. A ver si logro pasar la filmina, pues yo soy... Me peleo yo siempre. Sí. Ahí está. Bueno, independientemente de todo lo que dije del derecho, arranco desde que la ética no es una disciplina jurídica, sino una disciplina filosófica, pero bueno, después llegamos al derecho. Y como disciplina filosófica, va a estudiar el comportamiento humano y las relaciones del comportamiento humano con la noción del bien, del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad, el bienestar común. De ahí que no va a seguir los lineamientos científicos, sino que va a seguir el método filosófico, como un conjunto sistemático de reflexiones. Pero esto no implica que es un saber acomodaticio ni aislado a la evidencia científica. En particular, por ser la bioética animal, ser la ética animal, una ética aplicada va a reflexionar sobre situaciones concretas en que fija su atención a través de reflexiones con elementos metaéticos. ¿Qué significan los elementos metaéticos? La metaética es la parte de la ética que va a estudiar las teorías éticas y las palabras que utiliza la ética. El concepto de bien, el concepto de mal, el concepto de bienestar, el concepto de felicidad. Elementos que algunas palabras ya las hemos escuchado a lo largo de la exposición anterior, pero que son interesantes ir viendo cómo empiezan a jugar acá. Por otro lado, tenemos la ética normativa o la deontología, que también se nos aplica a nosotros por nuestra ética profesional. La mayoría somos profesionales, abogados en general y alguna otra profesión también. Entonces, ahí vamos a ver que también va a jugar esta cuestión de la ética con relación a los animales dentro de nuestra deontología profesional.
en este momento en particular hay una situación de un colega que hizo una apreciación vinculada a esto que, bueno, los que estuvieron en su casa estarían haciendo otra cosa, pero acá se habló un poco de esto de por qué no se conmueven a lo mejor por un chico de la calle y se conmueven por un animal. Con esta apreciación la hizo un colega en un colegio de abogados, en una junta directiva, no de este departamento judicial. No me estoy acordando, no quiero decir de cuál porque temo equivocarme y no quiero equivocarme poniendo el nombre a algún colegio. Pero justamente hacía esa misma apreciación y en definitiva tiene o viene a tener que ver con la cuestión ética que nosotros luego vamos a ir tratando. Muchas veces vamos a encontrarnos con este tipo de apreciaciones, y son apreciaciones que en definitiva no las vamos a resolver, por lo menos desde el plano jurídico, sino que lo vamos a resolver muchas veces desde el plano filosófico y desde el plano ético en particular. Así que tampoco como profesionales podemos salir a hacer algunas opiniones y sin atender la realidad del sujeto o del otro sujeto, que en este caso, ya sea que le demos atributo de personalidad o simplemente lo consideremos un sujeto de derecho, implica la existencia de un otro. Vamos a ver que vamos a hablar en más de una oportunidad del otro, de la otredad, y bueno, vinculado al otro componente de la relación jurídica, componente en este caso de la relación jurídica que nosotros elegimos llamarlo sujeto, y que se está hablando de un animal no humano. En particular a mí me gusta usando las mismas letras, porque se dio, porque en realidad es un juego de palabras, no hablar de animal no humano, sino hablar de animal no homine, que serían en realidad los otros animales de las especies no homine. ¿Y por qué esto? Esto un poco porque, si aquí estábamos hablando de los filósofos, hay un filósofo norteño que en realidad, hablando de la temática de la relación de los seres vivientes, dice que quitarle la calidad de humano al otro ser es de alguna forma quitarle cierta calidad que nos une, que es el humus, la tierra, este nacer de la tierra, que nos une tanto al animal homine como al animal no homine. Pero bueno, esto es como, hoy decía, yo decía que no era del simio y me estoy todo rezando la cabeza, así que no. Hoy decía del proyecto y descendencia. Algunos hacen de... Pero bueno, decía en el proyecto Gran Simio el tema de que le hubieran puesto, si hubiera pasado el tiempo, proyecto Homine. Bueno, tal vez la falta de tiempo hizo que habláramos de animal no humano en vez de animal no homine, lo cual me parece interesante tomando este conocimiento de este filósofo tucumano. Se llamaba Plácido Eliale y trabajaba en la Sierra Profunda. Iba a Mailla del Valle y ahí hace sus textos, y en uno de sus textos, bueno, rescaté esta idea de que lo que nos une es la tierra. Así que en esta situación donde estamos buscando cosas que nos separan, sería por lo menos un poco perder la riqueza de decir animal no homine y poner algo que nos une como si fuera que nos separara, que es la humanidad, ¿no? El nacimiento de la tierra, si así se quisiera decir, o en el sentido que se quiera decir. Me puedo llegar a perder y hablar 2 días, pero no, voy a volver a la filmina. Para eso hacemos la filmina, en realidad. Claro.
Y entonces decimos que la cuestión animal es una ética aplicada. Analiza la aplicación de las normas éticas y morales a situaciones concretas. Bueno, ahí habla de la biología, la bioética, el ambiente, bueno, y entre ellas la ética animal. Por lo tanto, entonces, vamos a ver que en realidad este sujeto ético, el hombre sabio, o el homo sapiens, al tratar la cuestión animal desde la mirada filosófica y más puntualmente desde la ética, estudia su propio comportamiento en relación con los otros animales. Y en base a las nociones del bien, del mal, los preceptos morales, deberes. La palabra deber a mí me resulta bastante interesante en relación al tema de la cuestión animal, porque un poco esto que refería hoy la doctora López, una justificación que se hacía de la representación jurídica del animal como un capitis diminuto, si se quiere, para decirlo en términos jurídicos, como una persona que no tiene capacidad para digamos, ejercer su derecho, sino que lo hace por medio de un representante, independientemente que podamos coincidir o no con esta cuestión de la mirada, más que nada de la perspectiva de liberación animal, sí me parece interesante este tema de la responsabilidad que tiene por lo menos una parte de la relación jurídica, que es este sujeto homine, en relación a los animales. Por eso, la mirada del deber o la mirada de la responsabilidad, me parece que va a resultar interesante para todo el desarrollo de lo que es el tema del derecho animal, y más vinculado a cuestiones de zoonosis. Nosotros hemos tenido que practicar un dictamen en relación a una normativa de zoonosis que en el ámbito de La Plata estoy lento con los términos jurídicos, se promulgó. Me parece que No es... voy a volver a la facultad para recuperar los términos jurídicos. Entonces, le decía que bueno, nos tocó hacer un dictamen sobre esta cuestión, y en ese punto, justamente sobre, digamos, la proliferación de perros y gatos en vía pública, y no solo en vía pública, sino en el ámbito privado, de las casas, digamos, del domiciliario, la solución, digamos, para no expansión era el tema de la castración. Tema que, en realidad, siguiendo con esta cuestión de la responsabilidad, pareciera que es una forma de quitarse responsabilidad castrando al animal, o sea, provocando una desnaturalización del otro sujeto. De alguna forma, como alguna vez se pretendió evitar, como se llama, y lo pretendieron regímenes jurídicos, no solamente el nazismo, sino otros regímenes jurídicos, evitar la propagación de enfermedades degenerativas, castrando a las personas que tenían enfermedades degenerativas. De la misma manera, hoy por hoy tenemos la posibilidad incluso de interrumpir el embarazo de aquellos cromosomas que dan a las personas Down. Así que, así como estas asimilaciones a veces son complicadas, eso de asimilar el animal no humano, o al animal no homine, como me gusta decirle a mí, con un sujeto en condiciones de capitis diminuto, porque da para todos lados. O sea, por eso hay que buscar un lenguaje propio al derecho animal, para evitar justamente estas cuestiones que nos permiten, que lo tomamos como recurso, pero después tienen implicancias bastante
grave, si se quiere. El derecho más tomado para la cuestión animal, y especialmente para lo que es el mascotismo dentro de la cuestión animal, es el derecho de familia. Ustedes han visto que se han dado visitas, antes se llamaba visitas, ahora se llama régimen de comunicación, de integrantes de los grupos interespecie entre los distintos miembros de las conformaciones familiares. Y bueno, creo que es importante generar, digamos, un lenguaje específico para evitar robar los conceptos, pero que a veces el robar el concepto no es solamente que viene el concepto y viene la carga del concepto de la otra rama del derecho, y a veces no necesariamente digamos, queda bien homologado. Así que por eso es importante, y ahí vuelvo un poco al tema del desarrollo del derecho y el desarrollo del estudio filosófico, de alguna forma la filosofía del derecho, por eso hoy en la primera lámina dice bioética jurídica animal, justamente a esta cuestión entrarle, si se quiere, desde la perspectiva de la filosofía jurídica, que nos va a permitir justamente fundar esta nueva rama del derecho. Así que, como les decía, de alguna forma en este sujeto ético, parafraseo un poco con las definiciones iniciales de ética, ética aplicada y metaética, para entender, y uso sujeto ético, después voy a usar sujetos éticos, justamente porque por esta relación de los sujetos en esta cuestión. No solamente estamos hablando de el hombre en relación a cómo toma un objeto del entorno, sino cómo toma un sujeto conviviente con determinadas características particulares que lo hacen tener valor en sí mismo, que ese es uno de los grandes avances que logró el desarrollo filosófico, que lo trajimos prácticamente de la prehistoria hasta la antigüedad, remándola, la doctora lo trajo rápidamente, una especie de túnel del tiempo, pero que para eso sirve, justamente para empezar a pensar y cuestionarse, creo que es lo más importante en este estadio del derecho animal y en este estadio de la ética animal. Entonces, la primera cuestión a trabajar es definir cuáles son los conceptos metaéticos vinculados con las nociones de bien y mal aplicados a la cuestión. El tema de la felicidad, el bienestar, y fundamentalmente la reflexión ontológica de los sujetos involucrados. Ahí está, aparecía el tema de los sujetos involucrados. La elección de la palabra sujeto indica ya de por sí un posicionamiento, porque esta reflexión ontológica es el estudio del ser. Este ser que veníamos viendo cómo evolucionó hasta llegar a ser considerado un ser sintiente inicialmente y con conciencia. Y después esta cuestión también de cómo evitamos en la sintiencia y en la conciencia volver nuevamente a caer en el especismo. Porque entramos en la situación de que, como hoy decíamos, hay determinados primos cercanos que tienen un mínimo de diferencia con relación al Homo sapiens. Pero hay, digamos, especies mucho más alejadas. Y hay especies donde es fácil comprobar el tema de la sintiencia, pero es más difícil comprobar el tema de la conciencia. Lo que sí es cierto que el paso del tiempo y las evidencias científicas nos permitieron ir avanzando y ir descubriendo todas estas cosas. Fíjense cómo en una época se pensó que los animales eran robots, o sea, eran máquinas. Y cómo bueno, desde esa situación se llega a que es un sujeto o un ser sintiente y consciente. Y además es conviviente.
esta cuestión de la convivencia es bastante interesante porque vuelvo al video del proyecto Grancinio, donde decía que la Constitución argentina permitió el fallo de la orangutana Sandra. Bueno, la interpretación del artículo 41 de la Constitución en cuanto al derecho al medio ambiente lo hace diciendo los habitantes. Y una interpretación, digamos, ecológica, toma que los habitantes en realidad no son todas las especies que habitan, y desde ese lugar se pudo ir trabajando y bueno, gestando bueno, este hecho que en definitiva resultó pionero en el tema del derecho animal. Suerte que no hablen. Sí. No, porque son los primeros habitantes desplazarían a los mapuches. En los reclamos de la tierra, sí, bueno, entraríamos en un tema bastante interesante sobre el derecho a la tierra y el derecho, en realidad, bueno, justamente hay un deber de responsabilidad, por eso yo decía el tema de la responsabilidad, me parece un tema bastante interesante, el tema del derecho animal, a la preservación del ambiente. O sea, esto que hoy también se decía de los sin voz, no compartiendo necesariamente todo el argumento, pero sí el tema de los sin voz, me parece sí muy interesante porque realmente es ponerle voz a aquellos seres que no tienen voz y tienen derechos por lo menos a un ambiente en donde se puedan desarrollar. Vamos a ver un poquito más adelante este tema de los animales y vamos a ver determinadas curiosidades, porque ya voy a ir por tiempos, así que los guardo acá y vuelvo más tarde. Entonces, luego de esta cuestión, la segunda, una vez que determinamos quiénes son los sujetos de la relación, es situarnos en la relación particular, justamente esto de esta relación de las especies, y la situación de cooperación y competencia entre especies, porque también no tenemos que pensarnos desde nuestro rol de especie. No podemos salir o decir, bueno, nosotros no somos interesados. Somos interesados. O sea, estamos compitiendo por justamente el ambiente, pero también alguien podría decir que ahora la competencia ha pasado a ser una competencia desleal. Probablemente cuando corríamos, porque ya que estábamos hablando de los animales de la antigüedad, bueno, cuando corríamos un poco, claro, cuando corríamos no, yo voy a decir una barbaridad, pero del diente de sable, Sí. estaba la imagen. Claro, que está la imagen ahí en el museo, bueno, en realidad ahí tenía la ventaja que el sable. Ahora probablemente tengamos la ventaja nosotros. Y yo así medio, bueno, después ya no me quiero ir del tema, por eso vuelvo a la pregunta. Porque si no se me va a ir la bola del diablo. Sí, porque a las 8 nos van a hacer. Bueno. Pero igual continuamos la próxima. Continuamos la próxima. Le dejamos el video de Rach, que es pequeño. Les vamos a mandar los videos. No llegamos tampoco. Bueno, no porque no llegamos con la idea. Sí. Pero bueno, sí, se pasó la hora. Les quiero compartir en el chat, vamos a pasar un mail para aquí quienes están presenciales ya nos dejaron sus datos, pero quisiera que quienes están en el Zoom poder dejarles un mail como para que se contacten y puedan darles la información. Dale, todo. Bueno, después seguimos. Espero que les haya resultado interesante. El speech de que la semana que viene va a estar exponiendo la doctora Suaid también, además que bueno, vamos a seguir exponiendo nosotros el final de la parte de bioética, y también acá